Neuropredicación, el arte de enseñar eficazmente, por Bruno Valle G. Capítulo 1. Hagamos sinapsis. Sus oyentes no ponen en práctica lo que usted predica porque no aprenden. En los últimos años hemos visto un énfasis muy marcado en el estudio del cerebro, su funcionamiento, capacidades y posibilidades. Las neurociencias nos han dado luces increíbles sobre aspectos de nuestro cerebro que jamás hubiéramos sospechado. El conocimiento está creciendo aceleradamente, se multiplica cada vez más, y es por esta razón que debemos entender y conocer un poco más nuestra herramienta principal, el cerebro, con el fin de vivir plenamente y aprovechar el contexto tan inundado de conocimientos que estamos viviendo. Si el cerebro humano es tan prodigioso y vivimos en una época de tanto conocimiento, los líderes de la iglesia, predicadores y maestros, debemos aprovechar este recurso y enseñar mejor a nuestros hermanos. El sermón es una gran oportunidad para aprender mucho. Las personas deberían salir de nuestros cultos diciendo, hoy aprendí esto y lo practicaré. Sin embargo, esta no es la realidad. Sus oyentes no ponen en práctica lo que usted predica porque no aprenden. Las enseñanzas de Jesús eran calificadas de impresionantes. Jamás hombre alguno ha hablado como éste. Juan 7:46. Con su predicación Jesús renovó millones de vidas y después de 20 siglos continúa impactando al mundo. Un predicador debe subir al estrado, abrir su boca en el púlpito, con la convicción que tiene algo que enseñar a los oyentes y que ellos quedarán satisfechos con nuevas ideas que renueven sus vidas. El mejor indicador de que el aprendizaje se está dando es que los miembros practiquen lo que usted predica. La enseñanza desde el púlpito es eficaz si los miembros renuevan sus vidas, crecen espiritualmente y dan fruto abundante. ¿Cómo aprende el cerebro? ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro de los oyentes cuando la enseñanza se ancla en sus mentes? El increíble y prodigioso cerebro humano. Usted y yo tenemos algo maravilloso sobre nuestros hombros, el cerebro. La capacidad de este es increíble. Cuando nacemos, viene equipado con cerca de 100.000 millones de neuronas. Las neuronas son la base principal del aprendizaje. Son el disco duro donde se almacenará la información que aprendemos. ¿Cómo aprende el cerebro? La sinapsis es la respuesta. Sinapsis es un sinónimo de aprendizaje y es la prodigiosa forma en la que el cerebro aprende. Como ya hemos dicho, el cerebro posee cerca de 100.000 millones de neuronas, y cuando estas neuronas se conectan entre sí, ocurre el aprendizaje. Una neurona puede establecer de 10.000 a 20.000 conexiones con otras neuronas. Estas conexiones que las neuronas experimentan entre sí es lo que se llama sinapsis. Pero estas conexiones solo se producen cuando se aprende algo nuevo y la información queda así registrada en nuestro cerebro. Las conexiones entre las neuronas se dan de la siguiente forma. Una neurona libera neurotransmisores. A esta se le llama neurona anterior. Es de donde sale la información en forma de energía. Esta energía o neurotransmisores viaja por el espacio que hay entre la primera neurona y la que recibirá la información. A este espacio entre las neuronas se le llama hendidura sináptica. La neurona que recibe la información es llamada neurona posterior a la sinapsis. El espacio que antes existía entre las dos neuronas ahora queda ocupado por una conexión eléctrica y cuando esta unión se da, la llamamos conexión sináptica. Ahora bien, cuando las neuronas realizan estas conexiones, cuando la persona aprende algo nuevo, es como si entre las neuronas se construyeran supercarreteras eléctricas por donde viaja la información. Mientras más aprende el individuo, más conexiones neuronales, más supercarreteras se construyen en su cerebro. En una imagen que recorre Internet se puede ver la ilustración de las neuronas que van cambiando en sus conexiones a medida que se van ejercitando con el aprendizaje. La imagen presenta el proceso de la sinapsis en 3 etapas. La primera imagen muestra neuronas sin entrenamiento, en este caso, entrenamiento musical. 2 semanas después que el individuo ha iniciado el aprendizaje, las conexiones que las neuronas han establecido se notan un poco más.
Pero 2 meses después de iniciado el entrenamiento, el cambio es notorio. Las conexiones se han vuelto tan complejas, tan abundantes, que aquello parece una inmensa telaraña. Esto es lo que produce el aprendizaje en el cerebro humano: crecimiento y transformación. Cuantifiquemos aproximadamente la capacidad de nuestro cerebro para absorber nueva información. Las neuronas podrían establecer fácilmente 100 trillones de conexiones entre sí. El cerebro podría guardar aproximadamente 280 trillones de bits de información. Para ponerlo en términos más claros, si estuviéramos llenando nuestro cerebro de nueva información las 24 horas del día, necesitaríamos aproximadamente unas 20 vidas para llenarlo por completo, es decir, cerca de 1500 años. No tenemos la vida suficiente para poder disfrutar y aprovechar nuestra capacidad cerebral, pero hay más. Aun si pudiéramos vivir esos 1500 años llenándonos de información, nuestro cerebro reaccionaría y haría espacio para más. Se ampliaría aún más para más aprendizaje. Una maravillosa información que nos dan los expertos es que el cerebro humano puede mantenerse aprendiendo siempre, aún ya ancianos. Eso requiere dedicación. Un ejemplo muy interesante es el de William Hendrickson, el extraordinario erudito del Nuevo Testamento, fallecido en 1985. Lingüista de profesión, Hendrickson leía en 20 idiomas y, según sus biógrafos, aprendió español después de jubilarse de ministro, es decir, cuando ya era un anciano. Además de escribir una serie de comentarios de la mayor parte del Nuevo Testamento, comentarios densos y amplios. Todo esto solo se puede lograr cuando se aprovecha esa increíble herramienta que tenemos sobre nuestros hombros. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la predicación? Los predicadores somos los encargados de crear esa sinapsis en los miembros, ese aprendizaje sin el cual el oyente llegaría a perder su tiempo a la iglesia. Veamos la exhortación de las Escrituras al respecto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4 versículos 11 al 13. Puede notarse cómo los ministerios establecidos por el Señor están directamente relacionados con la enseñanza y que esta es la base del crecimiento de la iglesia y cada una de sus partes, es decir, sus miembros. Digámoslo de la siguiente forma: una iglesia que crece y trabaja es una iglesia sináptica, porque sus miembros están en constante aprendizaje. ¿Qué es lo que más recuerdan los hermanos de nuestras prédicas? Es hermoso escuchar a personas que nos dicen: siempre recuerdo tus palabras. No olvido lo que dijiste en aquella ocasión. La predicación debe dejar marcada la conciencia de los oyentes. Ellos deben recordar lo que prediquemos aún años después. Cuando encuentro personas que me dicen: siempre recuerdo lo que dijiste, ellas mencionan ideas prácticas, cosas sencillas, pues la mente de ellos no ha almacenado ideas complejas, sino algo práctico y corto. Esto me hace pensar que las enseñanzas sencillas y prácticas son las que encontrarán cabida en el corazón de los oyentes. Uno de estos domingos, un joven predicador citó un pasaje que me impresionó profundamente. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Primera a los Corintios 15:58. Jamás podré olvidar esta exhortación, sobre todo por el aliento que me dio al final. Su trabajo en el Señor no es en vano. Estas palabras, sin ningún tipo de comentario, me dieron aliento, me hicieron sentir muy bien. El solo oírlas me dio gozo. Esa sencilla expresión hizo sinapsis en mi cerebro y se quedó allí para siempre, soldando mis neuronas. La predicación debe ser igual, algo que marque la conciencia de los hermanos.
Si los miembros no se llevan algo de su sermón cada vez que usted predica, entonces solo fue pérdida de tiempo para ellos y para usted. Y ahora contestemos, ¿qué pasa en el cerebro cuando aprende? En la actualidad todos estamos de acuerdo en que el cerebro es plástico, es decir, va cambiando. La imagen que se mostró anteriormente demuestra que es así. Las neuronas van estableciendo conexiones más complejas entre sí a medida que se va aprendiendo más y más. Es el aprendizaje lo que hace que el cerebro se transforme, se vuelva más complejo en sus conexiones. La predicación efectiva puede fomentar la plasticidad neuronal, es decir, desmontar esquemas de pensamientos para colocar otros esquemas en su lugar, basados en la palabra de Dios. Es por eso que Pablo orienta a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, Efesios 4:23, y esto solo se logra exponiéndonos a la palabra. Debemos estar constantemente frente a la palabra, escucharla, repetirla, vivirla, practicarla. Solo así ella podrá formar los nuevos mapas mentales que nosotros necesitamos para experimentar esa vida abundante que Jesús ofrece. Recordemos que somos lo que pensamos, y por lo tanto, mediante la predicación hemos de aprender a pensar cristiana y espiritualmente. Cuando las personas comienzan a llegar a la iglesia, tienen una forma de ver el mundo. Su propia cosmovisión, la educación que traen, está grabada en sus cerebros. Cuando se enfrentan a la palabra, las ideas son nuevas, hasta raras para ellas. Y poco a poco, lo que pensaban va siendo sustituido por pensamientos nuevos. Eso sí, la exposición bíblica deberá ser contundente, bien pensada, con propuestas muy buenas que hagan pensar a las personas. De lo contrario, ellas no podrán cambiar sus esquemas mentales. Lo que escuchen debe ser más poderoso que lo que piensan. Así podrán sustituir la información ya contenida en su cerebro. Que la predicación sea poderosa a tal grado que transforme el cerebro de los oyentes. Cristianismo igual aprendizaje, igual sinapsis. El cristianismo ha de ser una vida de constante aprendizaje, donde cada día vamos incorporando a nuestros conocimientos y prácticas elementos nuevos que nos conviertan en mejores personas y nos acerquen más a Dios. La voluntad del Señor es que sus hijos lo conozcan más cada vez. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes, para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a su pueblo santo, y cuán grande y sin límite es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Efesios 1, 17 al 20. La vida espiritual tiene el propósito de acercarnos más a Dios por medio del conocimiento. El Señor quiere que nuestro conocimiento de Él sea verdadero y profundo. Él quiere que sepamos mucho acerca de la vida eterna a la cual hemos sido llamados, y también que entendamos lo ilimitado de su poder para experimentarlo en nuestras vidas. Debemos crecer en nuestro conocimiento a lo largo de nuestra vida, hasta que sea completado, llegando a su plenitud allá en los cielos, donde no habrá nada más por conocer, porque después de Dios no hay más. Juan 17:3. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Lo anterior nos indica lo comprometidos que hemos de estar los predicadores con esa enseñanza y aprendizaje en la Iglesia de Cristo. Somos nosotros los llamados a crear esa sinapsis, esos nuevos conocimientos en nuestros hermanos. Debemos trabajar nuestra competencia como exponentes de la palabra para mejorarla, desarrollarla, a fin de llenar las expectativas del Señor y ayudar a nuestros hermanos a crecer en el conocimiento que les dé una vida mejor. La Biblia coloca la responsabilidad del aprendizaje en el oyente. Santiago 1:21, Hebreos 5:12. Pero hemos descubierto que como expositores tenemos una gran responsabilidad de enseñar mejor. Posiblemente los hermanos no estén aprendiendo mucho o nada.
por las débiles exposiciones que presentamos en los púlpitos. Nuestra arma más poderosa. Nuestro cerebro es una herramienta prodigiosa y, a mi entender, está diseñado para ayudarnos a vivir de manera sorprendente y facilitarnos la vida en este maravilloso universo. Sencillamente es una herramienta para una vida superior. Requiere del 20% de nuestra energía y cerca del 40% del oxígeno que consumimos. Esto indica lo importante de este órgano que solo ocupa el 2% de nuestra masa corporal. De manera intangible, su importancia radica en que, con su uso apropiado y su crecimiento constante, podremos alcanzar la plenitud. No por nada tiene el diseño que tiene, sino para llevarnos a la cúspide. El predicador puede ayudar a los miembros a desarrollar sus conocimientos, pero para eso se necesita una enseñanza vital, fuerte, fresca, que apunte siempre a hacer crecer al individuo. Si los sermones son vacíos, si no contienen los elementos que el ser humano necesita, puede estar seguro que serán predicaciones vanas, sin resultados. Para lograr esa predicación que el oyente necesita para su desarrollo, el expositor debe ser constante en su propia preparación, aunque pasen los años, aunque tenga experiencia. Siempre debe prepararse como si fuera la primera vez, con entusiasmo, con ahínco. Siempre he dicho que quienes predicamos es como si estuviéramos delante de la multitud, señalándoles con el sermón el camino que todos debemos seguir. Y es nuestro cerebro el encargado de recepcionar toda esa información, procesarla e incorporarla a nuestros hábitos y costumbres. Resumamos. Las personas van a la iglesia con estructuras de pensamientos, muchas de las cuales son negativas e interfieren en su desarrollo y comunión con el Señor y también en su vida personal. Pero todo ser humano en plenas facultades es capaz de aprender y reaprender, y esa es una oportunidad que debe ser aprovechada por cada predicador. Por medio de la exposición de la palabra, debemos influir en los oyentes, de tal manera que encuentren aliciente y motivación, y esto los anime al cambio positivo y espiritual que todos necesitamos. Nuestro cerebro es ese maravilloso elemento con el cual hemos sido dotados para disfrutar y vivir la grandeza de esta vida. Para lograrlo, hemos de mantenernos en la disciplina del aprendizaje constante, permanente, expuestos a la palabra y que, de esa forma, finalmente lleguemos a la meta del conocimiento pleno, conocer a Dios en todo su esplendor, lo cual será la sinapsis más grande de todas.